Muy buenas, pues ya estamos con otro vídeo. En este caso tenemos una Triumph Truckstop 900, una moto preciosa, tal cual salió de casa. Ya es que no hay que hacerle nada, por mi parte no habría que hacerle nada para dejarla bonita, porque ya es bonita de por sí. Bueno, esta es la moto del amigo Antonio, que la ha comprado porque bueno, le gustaba este modelo y tal. Bien, quiero hacerle una puesta a punto general, que iremos haciendo, vamos a ver si vamos haciéndole algún vídeo conforme vayan saliendo cosillas. Pero ha tenido una mala suerte, vamos a llamarle mala suerte. Resulta que a la hora de probarla se la llevó y tal, y a la hora de probarla, pues notaba que a la hora de arrancar hacía un ruido bastante extraño. Sí, llegó a arrancar, pero dice, es que un ruido muy raro, la puesta en marcha. Pero ¿qué pasa? Pues que, ahora os lo enseñaré de cerca, se pusieron a sacarle la puesta en marcha ahí en la puerta del garaje y tal, pero claro, no cayeron en que, bueno, tengo aquí la puesta en marcha, ¿vale? La tengo desmontada. Lo que hicieron fue sacarle los espárragos largos y sacaron la puesta en marcha. ¿Qué pasa? Que dejaron la parte de dentro del motor, la dejaron puesta, que ahora hay que sacarla. Pero bueno, eso no es el mayor problema. La cuestión es que en esta moto la puesta en marcha está justamente por aquí abajo, y antes de sacarla hay que vaciarle el aceite, porque si no es que lo tira. Bueno, de hecho le tiró todo el aceite. Entonces ahora la moto está ahora mismo sin aceite, por eso tengo aquí este cartón, está escurriendo lo último que le quedó. Y lo que le pasó a la puesta en marcha es que de los cuatro imanes que tiene, lo que es la carcasa, uno de ellos, este de aquí, bueno, se ha destruido, literalmente se ha destruido, que estos son los trozos, ¿vale? Esto es lo que queda de los imanes. Y claro, ha molido el inducido, se ha dañado por aquí en algunos puntos y tal. Entonces, claro, bueno, las escobillas estaban nuevas o con muy poco uso, la verdad, pero una lástima. Había que buscar otra puesta en marcha de segunda mano, porque la nueva original vale un dineral, señores de Triumph, por favor. ¿Cómo es posible que valga el recambio, los disparates que... En fin, bueno. Pues lo dicho, os voy a enseñar ahora esto un poco de cerca. Y tengo aquí la nueva puesta en marcha, que ya la he comprobado y gira bien. Así que vamos a ir cambiándola. Bueno, sacando, como digo, la pieza que ha quedado dentro. Todo esto está flojo, que eso ya lo hicieron ellos, ¿vale? Porque hay que desplazar un poquito los escapes para meter la mano por aquí. Sacaremos la pieza, meteremos la puesta en marcha, pondremos el aceite y arrancaremos. Y a partir de ahí, ya una vez que esté arrancada, pues vamos a ver carburadores, porque él dice que no iba bien de carburación. No lo sé. Pero en fin, vamos a hacerle una puestecilla a punto a esta moto. La verdad que lo merece. Pues seguramente haremos frenos, en otros capítulos los retenes de horquilla, que ya se marcan un poquito por aquí. En fin, vamos a dejarla guay, para que la disfrute. Y nada, os enseño un poquito esto y vamos a ir sacando la pieza dentro para meter la puesta en marcha nueva, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Mirad. Esta era la puesta en marcha original, ¿veis? Estos son los cuatro imanes que lleva, 1, 2, 3, y aquí debería de llevar otro, ¿veis? Que se lo ha comido, literalmente. ¿El por qué? Pues no lo sé. Se lo ha comido y lo ha triturado. Todo esto, pues, estaba ahí dentro, ¿vale? Ha ido moliendo. Y claro, pues ya ha dañado un poquito el inducido, ¿veis? Aquí está dañado, en otros puntos, aquí también, todo esto ha ido, ¿veis? Todo esto ha ido, pues, rascando, ¿no? Bueno, este rodamiento, pues, quizá esto, pues sí, poniéndole aquí aislante, pues, tiene solución. Pero claro, esto
hay que comprarlo nuevo. Al menos yo no sé, igual en algún sitio lo reparan, yo lo desconozco. Pero vamos, como veis, las escobillas pues están nuevas. Así que por lo demás estaba todo bien, pero se ha jodido. Así que nada, aquí tenemos el que se ha comprado. Esta es la referencia por si queréis alguna vez comprar uno. Y nada, os voy a enseñar dónde va ubicado el motor de arranque y la pieza que se ha quedado dentro, que ellos intentaron sacar pensando que los tornillos largos sacarían la puesta en marcha, y los tornillos largos lo que es para coger todo el conjunto, ¿vale? Entonces tiraron, se le salió todo el aceite y sacaron solamente la carcasa. Mirad. ¿Veis? A ver. Aquí, esta es la parte de la puesta en marcha, la que se ha quedado dentro del motor. Bueno, dentro se ha quedado cogida. Esto lo sacaremos, metemos la nueva y le pondremos el aceite. Y a intentar arrancarla a ver cómo suena, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vale, pues esta es la parte de adelante, dijéramos, la que entra de la puesta en marcha que ha quedado dentro del motor. Vamos a intentar, aquí con un botador y un martillo de nylon. Sí, está saliendo, vale. Aquí está. Vale. Sale un poco de más aceite. Más aceite todavía. Vale. Pues aquí tenía un poco de pasta. ¿Veis? Bueno. Sigue tirando un poquito de aceite. Claro, lo que tenía de aquí a aquí. Pues nada, vamos a meter la otra puesta en marcha y la vamos atornillando, ¿vale? Fijaros, esto lo han toqueteado ya, porque esto de casa no puede venir con esta pasta, ¿veis? Mira, esto no puede venir así, seguro. Bueno, mira, antes de meterlo, os voy a comentar, nos encontramos con el primer problemilla, que tampoco es un problema, y es que el que ha traído Antonio no trae la junta tórica que debe de traer aquí, ¿vale? Como veis, la parte vieja sí que la trae, pero lógicamente no le vamos a meter esta misma junta, porque cuando le han puesto pasta es porque posiblemente perdería por aquí, entonces tendremos que ponerle una junta nueva, ¿vale? Así que habrá que ir a buscar una junta para esto. Y ya que estoy aquí con el motor, os voy a enseñar, seguramente muchos lo sabréis, pero oye, quizás otros no, cómo comprobar el giro de la puesta en marcha. Pues mirad, aquí tenemos una batería, aquí positivo y negativo. El positivo va aquí y el negativo a masa. Entonces lo ponemos así, ¿se ve? A ver, negativo y ponemos positivo y negativo, mirad. ¿Veis? Y vemos que mueve. Así, tal cual, se comprueba la puesta en marcha, ¿vale? Venga, pues lo dicho, voy a ir buscando la junta tórica para esto. Ya, si no, no podemos seguir. Bueno, pues ya tenemos la nueva junta tórica para ponerla aquí. ¿Eh? Tenemos la nueva, la vamos a colocar, le vamos a poner un poquito de grasa. Para hidratarla un poquito, que entre bien. Y ahora vamos a la parte divertida, que es meterla en su alojamiento. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a intentar meterlo, pero yo esto lo veo complicado. Sin quitar los escapes, lo veo complicado, ¿eh? Vamos, pues quizás, vamos a ver si así. Oh, está muy justo. Cago en nada más. Por poco me toca un poco aquí. Mierda.
Bueno, pues me acabo de cargar el micrófono del teléfono, que es con lo que yo grabo, porque se ha caído, como habéis visto, se ha caído el motor de arranque, ha dado al trípode, el motor de arranque está perfecto, no le ha pasado nada, pero le ha dado al trípode, lo ha volcado, ha caído al suelo y se ha partido el receptor del micrófono. Así que bueno, acabo de pedir otro y está en camino. Y bueno, voy a ver si intento, que es lo que estaba haciendo, a ver si intento meterlo sin tener que quitar los colectores. O no lo sé, la verdad es que está un poco claro. Ellos lo sacaron, pero como lo sacaron a trozos, pues sí salió bien. Meterlo entero de una pieza va a ser lo complicado. Voy a ver cómo lo hago. Ay, Dios, cosas que pasan. Vale, creo que he encontrado la postura. Creo que la postura va a ser así de lado. Vamos a ver si es verdad. A ver, sí, va a ser que sí. Va a ser que sí. Vale, joder, madre mía. Pues nada. Vamos a meterlo. Ay, Dios. Bueno, pues ya lo tengo metido. Ya he metido uno de los tornillos. Metemos el otro tornillo para sujetarlo. El motor. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a dar su par de apriete, que según manual son 10 Nm. ¿De acuerdo? Pues 10 Nm. Ahí está. Uno. Ahí está. Eso es. Venga. Pues listo. Ahora conectamos este cable, que es el cable que va al positivo. Lo conectamos aquí ahora y comprobamos si funciona. Si funciona, le metemos el aceite, ¿vale? Venga, voy a conectarlo. Vale, pues ya tengo colocado el cable del motor de arranque, tengo el contacto dado y vamos a hacerle un toque al motor, a ver si arranca. Vamos, si arranca, si hace por arrancar. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a apretarle los colectores de escape, que los tenía sueltos, y le vamos poniendo el aceite. Primera parte solucionada. Vale, pues ya lo tenemos presentado y según manual hay que apretar a 19 Nm y ya está las tuercas del escape, ¿de acuerdo? 19 Nm. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. 19 Nm, las dos. Pues nada, vamos a meterle el aceite. El aceite se lo meteremos por aquí, lógicamente. Y son 3,3 litros de aceite. Se le pueden echar dos tipos de aceite, o 10-40 o 15-50, ¿vale? Así que, venga, en este caso le vamos a meter un 10-40, si la memoria no me falla, que está ahí el aceite que trajo Antonio, ¿vale? Venga, pues vamos al lío. 3,3 litros. Bueno, pues ya le hemos metido el aceite. Según manual tiene que estar entre el nivel entre las dos marcas que dice el cárter. Así que vamos a ver si esto arranca. Venga, ya le hemos puesto gasolina y vamos a tirarle a ver. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues primera parte
terminada. Ya comprobar si ha bajado un poquito el nivel de aceite y le rellenamos si es necesario. Y nada, tenerla un poquito en marcha y nada, ya ves qué es lo que hace. Por lo pronto ya ha arrancado, ya vamos bien. Bueno, pues ya tenemos la moto arrancada y funcionando. Debería decir que todo va bien, pero no todo va bien, porque falla algo de carburación, tal y como me dijo Antonio. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque vamos a sincronizar los carburadores y bueno, ya ves qué es lo que le pasa. En fin, que nada, que este vídeo, que era el del tema del motor de arranque, ya lo tenemos solucionado, ya por lo menos la moto arranca, ya tiene su aceite y bueno, en principio ya podemos arrancar a ver posibles problemas que tenga la moto, ¿vale? Para ponerla fina. Eso será en otros vídeos. Así que nada, like, suscribiros que además es gratis. No vayáis a hacer como mi tío que dice, oh, es que me suscribo y me cuesta dinero. No, señor, no, es gratis, es gratis. Suscríbete, le das al botoncito, te suscribes y no hay que pagar nada. Ya te llegan todas las notificaciones de los vídeos. Así que nada, lo dicho, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente, ¿eh? Venga, chao.